historia, cultura, borrachos, vagos, arte y pantomima son los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia. ¡Comenzamos! Ahora sí, 14 de septiembre de 1916, ¿sí? Convoca esta reunión para el Congreso en una de las reformas que le hace al Plan de Guadalupe. Como había comentado, en esta convocatoria del Congreso habla de que tanto el Distrito Federal como los estados y los territorios nombrarán un diputado prioritario y un suplente por cada 60,000 habitantes. 70, bueno, ok. Uno de los requisitos, o así en general, que cubría a todos, era que estas personas no deberían de haber servido a las armas, a ser empleados de gobiernos o facciones hostiles o enemigos a la Constitución. Al constitucionalismo. En resumen, eran parte del ejército constitucionalista o parte del grupo, como bien lo habías dicho, de Carranza. También habían gente aliadas a Obregón en este congreso. Obviamente constitucionalistas, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que obviamente con esto se descartaba huertistas, porfiristas, maderistas, villistas, zapatistas y demás, ¿no? Entonces creo que un poco hace referencia a lo que siempre amó Carranza, que fue a la Constitución de 1857 y a la imagen de Benito Juárez, que justamente es lo que tiene ahí, ¿no? Que es un poco lo que tiene ese tipo de cuestiones. Claro, bueno, como sigue comentando, entonces para el 22 de octubre de 1916 se hacen estas elecciones del Congreso y va a empezar a ¿cómo se dice? Se lo inaugura Carranza para el 1 de diciembre de 1916 con 218 constituyentes. Uno de los objetivos que tenía Carranza era pues eliminar este centralismo, es decir, casi quitarle tantos, ¿cómo es la palabra? Tantos poderes, privilegios al ejecutivo. Exacto. Sí, pues teniendo en cuenta que pues con Porfirio Díaz se había centralizado pues todo el poder. Te van a ahorcar aquí, que aquí hay un Díaz y Liber. Y sí. Sí, creo que, hay que recalcar, bueno, perdón. Bueno, a ver, Carranza cuando presenta el proyecto, él tenía una idea muy precisa de lo que quería de la Constitución. El resultado que ahora ya conocemos y que saldrá de este constituyente no es algo que pensaba Carranza. Él tenía muy claro que lo que quería era fortalecer al Ejecutivo, darle ciertos poderes, evitando ciertas cosas. Obviamente él no le interesaba nada de lo social. Si uno lee el proyecto previo a esto, va a encontrar que no tiene cosas sociales, sino tiene un montón de ideas más hacia lo político más que hacia lo social, ¿no? Entonces el proyecto que al final resulta siendo la Constitución de 1917 será totalmente independiente de Carranza, ¿no? Y obviamente es importante mencionar, y creo que eso nos lo puedes decir, Sopilote, que tenemos, cómo estaban formados los grupos dentro del constituyente, ¿no? Sí, igual antes de eso también, como bien lo dices, uno de los proyectos que tenía Carranza, bueno, esta reforma electoral, no era tanto crear una nueva constitución, sino apegarse a lo que ya había en la Constitución de 1857, pero que él no veía que ya fuera, no la consideraba ya vigente con respecto a sus principios, como tú decías, su soberanía popular, su gobierno representativo, su división de poderes, derechos del hombre. Él no veía que esto se pusiera en orden, se empleara. Entonces mucho de lo que va a pasar con estos grupos que se van a crear, van a hacer retomar muchas de las leyes, pero ahora sí les van a dar rigor de institución, o sea, se van a crear estas instituciones para que por fin obedezcan y se establezcan. Bueno, con respecto entonces, como igual les decimos, este primer jefe inaugura el 1 de diciembre de 1916 y envían estos grupos. Tenemos 4 grupos que están en el Congreso. El primero, y que podríamos decir que son la mayoría, están los jacobinos, también conocidos como los radicales, en donde participan arriba de más de medio centenar. Luego le siguen los moderadores, que también son entre los jacobinos y los moderados son la mayoría. Los moderadores, 65 constituyentes, sí.
¿Qué pasó? Son 65. 65, bueno, 65. Son 50. Ok, 50 y 65. Ajá. Seguimos con los equilibristas o también llamados independientes. Estos eran los que iban a dar el balance para ver cuáles eran las leyes y los artículos que se promulgaban. Ellos podían, como bien lo dice, no tenían una posición política, no eran ni de derecha ni de izquierda. Ellos iban a estar tanto apoyando a los radicales como a los moderadores, por lo que yo veo estos son el balance que va a haber. Luego los siguientes y últimos son los son los renovadores, o también esta ala carrancista pero aristócrata, que eran alrededor más de 20, 23, 24. ¿Tienes el dato, Celes? Síguele. Oh, híjole, porque acá me están regañando ya. Bueno, ajá. Entonces, te falta un grupo. Pero, caray. ¿No? ¿Cuál? No. Tú dijiste 5 y llevas 4. Dije 4. Dije 4. Sí, Bueno, los renovadores, como No, decía, esta aristocracia, y esta es la que se va a plantear más en recordar y en mantener que se sigan al pie las leyes de la Constitución del 57. Y hay que decir algo. Este constituyente es un constituyente que forma parte de una élite, ¿no? No es una constitución que va a nacer del pueblo, sino es una constitución de una élite. ¿Por qué? Porque obviamente, si bien había estudiantes, había licenciados, había este tipo de cosas, pues es una clase privilegiada al final del día y que tiene cierto control. Obviamente el ejército, los carrancistas y todo ese tipo de grupos, pues obviamente nos deja muy claro por dónde iba la cosa. Sobre todo las reformas que se van a lograr, o las más importantes, van a ser del lado del grupo de los jacobinos, que es el principal grupo el principal grupo de poder que va a lograr no hacer tanto ciertas reformas. Perdón, ¿no? que te interrumpa, Mao, pero sí fue tanto el grupo importante, pero aquí, como dices, eran grupos elitistas. Podríamos notar que tanto los moderadores como los renovadores eran de esta élite carrancista, apoyados por ellos, pero estaban estos jacobinos y radicales que obviamente sí, ¿cómo se dice? Sí pensaban, sí tenían los mismos gestos que Carranza, pero sabían que tenía que haber una pausa y que no todo lo que él dijera en sus reformas se iban a lograr. Entonces ese fue como si el tiro cuando fue... Órale. Se me fue la frase. Pero quiero decir, fue como el memorable, revés. Okay. Fue el revés que le dieron. El tiro por la culata. ¡Ay, Perdón. qué bonito! Gracias. Aplausos Gracias. para Sofilote Gracias. y sus bichos. Un aplauso, por favor. ¿Ya ven cómo hace falta que venga más seguido? De Sofilote. Ajá. Claro. Incompletos del sopilote. Ya ven cómo hace falta que venga más seguido. Pero bueno, les decía sobre estos jacobinos radicales que eran la oposición en contra de los intereses de Carranza, y que también pues se observaba que ellos eran dirigidos por esta élite obregonista que estaba también ahí. Sí, es un tema muy Eran dirigidos por discutido. una sola mano. Pues sí. Por el 15 uñas, el que robaba poco. Porque se acordaba con ese brazo así. Bueno, entonces ya finalmente la Constitución se promulga el 5 de febrero de 1917. A ver, cuéntanos más o menos por qué es importante la Constitución de 1917. O sea, ya más allá de todos estos problemas y de todos estos grupos que existieron, la Constitución de 1917 se conoce mucho, pero ¿cuál es la razón o por qué? A ver, cuéntanos. Porque... ¿Cómo que por qué? Bueno, pues porque ahí ponen artículos que... Bueno, yo lo que entiendo es que los que están haciendo esta constitución agarran y dicen, bueno, vamos a... Si bien hay una parte como elitista y mucha parte en la que sí se ve que como que defienden esta parte como muy liberal, sí dicen, bueno, también para ya quitarnos un poco de estas facciones, vamos a aceptar algunos artículos que, ¿cómo se llama? O algunas... Es que sí, Es el sentido de alguna forma como progresista que Sí. decían, o con el que vendían que era lo innovador de la Constitución, ¿no? Que a final de cuentas se estaba velando por la defensa de la propiedad privada, Ajá, que era como el interés de un contexto donde el capital estaba creciendo enormemente en varias partes del mundo, pero donde también se le alcanzó a dar cabida a los intereses, pues digamos, de otros sectores como de los trabajadores, dando derechos Y también de como los el trabajo, grupos, la ¿no? educación y el respeto, pues Y a final de cuentas de y la justamente de los por ejidos, eso, ¿no? Precisamente, o Ajá, sea, y justamente por eso es que
la Constitución de 1917 logra tener una importancia bastante grande y bastante amplia, que va a repercutir, es la primera Constitución que reconoce todos estos derechos y que otras constituciones del mundo van a replicar. Una de las más famosas es la de Alemania, con Bismarck, que él va a reconocer la importancia de la Constitución y que va a replicar muchas de estas cosas, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. La Constitución de 1917 marca eso, ¿no? Marca derechos laborales, marca educación, marca tierras, propiedad privada, o sea, digamos que le trata de dar como a todo mundo un pedacito y lo hace legal en la carta magna de un país, ¿no? Que para tener como claro ello. Y bueno, pues artículos más importantes que tiene esta Constitución. Y empecemos con el 3, a ver de qué habla el 3. Número 3, lo que me dijeron en mi escuela es que... A ver... Como cuando pasaban los lunes en la ceremonia y salían con su cartulina. Con el número 3. Artículo que habla sobre la educación. ¿Y qué decía de la educación? Que tenía que ser laica, pública y gratuita, ¿no? ¿Y por qué decía, por ejemplo, decía esta importancia en laica? Pues porque recordemos que en ese momento pues todavía se le daba como mucha importancia a la religión, ¿no? Y lo que se busca un poco ya es empezar a quitar, a hacer un poquito seculares, ¿no? Y también porque en ese momento decían, bueno, o sea, casi no hay educación, hay mucho analfabetismo, a riesgo de, no sé si estoy siendo un poco anacrónico usando esta palabra, pero sí, y es lo que estaban buscando, ¿no? Sí, además de que se apela al control que va a tener el gobierno sobre la misma educación, ¿no? Ya no dejarlo tan libre, sino tener un control más estricto sobre todas las escuelas que se vayan dando, y creo que eso es lo más allá, creo, cosas, de, ¿no?, que decía acá la mija que ser un poco ¿cómo decías? Respecto a lo laico, secular. Ser un poco secular. Creo que más que nada, creo que lo que más se refleja ahí es precisamente todo ese corte ya liberal existente dentro del gobierno, y que era lo que se seguía manteniendo y desarrollando, y que pues precisamente, ¿no?, ya para esos años y después de todo un proceso, digamos, de lucha como el que fue la revolución. ¿Quién ganó, por cierto? Todavía nadie gana. Antonio Aguilar, ¿no? En estas épocas todavía no gana nadie. Bueno, las películas que yo veía en el 9 según ganó Antonio Aguilar. No es cierto. No sé ustedes cómo Ignacio quedaron. López Tarso en La sombra del caudillo. Sí, cierto. Recomendación de la aquelarre. Bueno, pero finalmente, o sea, era precisamente eso, ¿no? Empezar desde el panorama educativo, esa formación o esos parámetros para que desde niños ya existiera como ciertas nociones que el Estado podía utilizar, ¿no? Así es. Bueno, ahora vámonos con el artículo 27. A ver, habla el artículo 27. Pues el artículo 27 era pues precisamente el planteamiento de la propiedad, ¿no? Pues más allá de que podamos decir que se iba a respetar el asunto en ese artículo precisamente se ve el ejemplo de lo que hablábamos de la Constitución del 57, donde se trata de mantener lo que tiene que ver con las leyes de reformas hechas por acá nuestro preciso don Benito Juárez. ¿Nuestro? Tuyo. Sí, perdón, es mi... Nuestro. Claro que sí. Tuyo. Bueno. Y gracias a Díaz es que tuvimos ese culto, así es que... O sea, en vez no es gracias a Dios, es gracias a Dios. Bueno, pero creo que algo que es bien importante dentro de este artículo, más allá del asunto de que se va a respetar esto de la propiedad privada, de que cada quien tiene, bueno, quienes tienen propiedad y tienen un respaldo legal, pues es el hecho de que también se trata como de contrarrestar la existencia, pues no sabría si decirlo para ese momento sería la palabra correcta, pero también la existencia de monopolios, imponer ciertos límites para que los empresarios, los comerciantes, la gente que tenía haciendas tuviera ciertos límites de propiedad, no tuviera más y más y más y más, ¿no? ¿Para qué? Para que a la vez, digamos, en este modelo teórico de lo político estuviera garantizado que hubiera posibilidades de posesión de propiedades para todos. Igual que la educación, con lo que empieza diciéndonos es que la nación es propietaria de todos estos terrenos, de todas estas tierras, que se las va a dar a los particulares para que formen su propiedad privada, pero volvemos otra vez con el control, ¿no? O sea, el gobierno va a controlar todas estas tierras y eso es algo que hay que recalcar bastante. Además hay que hacer anotaciones, ¿no? Hay varios artículos, el artículo en sí es muy grande, pero algo que a mí me llamó mucho la atención y lo voy a leer muy rápido,
Dice, los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellos tomándolos de las propiedades inmediatas. Es decir, algo que estuvieron peleando todo el tiempo antes del constitucionalista era lo que pedía Zapata, ¿no? Entonces con esto trataban de disminuir a Zapata y decirle, bueno, quédate quieto, aquí te estamos reconociendo que sí te vamos a dar tierras y que te vamos a dar el control de algunas cosas para que no estén dando lata, ¿no? También es importante que había un juego en ese sentido, ¿no? Como hoy que a Parry lo dejaron en controles para ver si así no defendía su partido. Exactamente. Ándale. Bueno, y creo que el otro artículo que está dentro de los taquilleros es precisamente el 123, ¿no? Que Claro. no es una calle del centro donde venden cosas para la lavadora y las estufas. Está en la Constitución. ¿Y qué dice? Que regula las relaciones laborales entre los trabajadores y entre los patrones, ¿no? Precisamente ese es el que nos dice que son 8 horas diarias, que por ejemplo los niños no pueden trabajar más que tengan más grandes que 14 años, perdón, y y sobre todo el muy aclamado en ese tiempo que era el derecho a huelga, ¿no? O sea que ahí también se crean los sindicatos, o eso es más adelante. No, Sí, ya. también indica aquí que Más bien se tienen fortalece. derecho a agruparse, digamos que les da el reconocimiento legal, ¿no? De Ya. agruparse en sindicatos, asociaciones, como Entonces quieran. en este artículo casi también estuvo esa élite que metió mano la COM, que era la CROM. Crom, antes. manito, Crom. No, antes la CROM es más adelante, ¿no? Ajá. Ajá. Por eso yo Ah, hablaba pues. de la COM, que es la confusión. La- ¿Y cuál la otro? Casa del Obrero. Y la casa del Obrero Mundial, pero había otro, no me acuerdo. ¿Te acuerdas? Qué bárbaros. ¿Te acuerdas? Bárbaros. Pero bueno, son como las partes más, Ajá, sí, solo... más taquilleras de la Constitución, ¿no? Exacto. Y en este sentido de los trabajadores, pues casi siempre es el asunto del derecho a huelga, derechos laborales. Sí, la y- jornada, el descanso y exacto, semanal, sobre todo ¿no? los asuntos del descanso semanal y el establecimiento de una jornada fija y parámetros de edad, ¿no? Para evitar que... Y también lo de las mujeres embarazadas, ¿no? Que ahora se les reconoce que tienen derecho a irse a descansar cuando vayan a tener su hijo y que les paguen el sueldo completo, ¿no? Ese tipo de cosas que en un momento no se reconocían o que no estaban reguladas, ¿no? Pero qué bueno, Ahora- porque imagínate, si no existiera ese artículo, yo creo que Parry con tuviera hijos mandaba a sus hijos a trabajar acá en Dios Verdes, ¿no? Bueno, hay que ser sinceros, la Constitución no... Eso es en el papel, la Sí. Constitución no prohíbe lo que hagas fuera de ella, o sea, al final de cuentas, pues, si Parry quiere mandar a sus hijos, pues lo va a hacer, aunque se lo prohíba la Constitución, ya sabes modo. cómo es Parry. Además, No, ya y sabes los aparte, negocios que tiene, ¿no? Actualmente ya cuántas modificaciones no ha habido a estos Sí, es una Constitución que se ha artículos, manoseado obviamente. hasta más no poder, ¿no? Y en este sentido, bueno, creo que sí ya, como para ir cerrando poco a poco toda esta parte de lo del constituyente, me viene a la mente un poco esto que dice acá la mija, de que pues a final de cuentas no se quedó estática la Constitución, con los años se ha ido modificando, y pues creo que podemos aprovechar, ¿no? Para hacer el comercial de la semana que viene, que vamos a hacer un programa sobre el TLC, y pues precisamente toda esta parte de... Que también implica modificaciones constitucionales y que empiezan a haber conflictos precisamente sobre ciertos artículos. El 123 con los trabajadores, El de la propiedad. el 27 con la propiedad, el artículo 134, donde ya pues no se piensa nada más en el respeto de lo nacional, que tanto se conserva en esencia, y más allá de lo que tanto se conserva, qué tanto es eficiente pues para la sociedad, ¿no? Se han ido modificando, y como les digo, ahí está el comercial. La semana que viene vamos a hablar del TLC, ahora que está otra vez tan de moda, y pues precisamente cómo antes de que se promulgara y demás empezaron desde los años 80 modificaciones a la Constitución, de que ahora nuevamente vamos sobre los trabajadores, vamos sobre las jornadas laborales, los salarios, vamos a tratar de atacar a los sindicatos, y también ya no existe tanto esta defensa de lo nacional como intocable, ¿no? Ahora ya vamos a ver posteriormente que el Estado dice, pues si ya no nos sirve, Pues véndelo, a ver quién lo regálalo. quiere, ¿no? Al mejor postor. Pero bueno, esa va a ser El historia chiste es para que dentro de una tengamos semana. dinero, El caso ¿no? es que llegue billete. Remate. Ya saben, ¿no? Ahora, ¿cómo se le dice? ¿Es vivir mejor? ¿O mover a Mover a Parry? México. Bien. Mover a Parry. Mover a Llega Parry. Parry. ¿Cuánto te llega Parry? Tú, Ya. Marce, a ver, cuéntanos qué te quedas con de este programa. Bueno, pues, ¿cómo se llama?
pues más allá del ¿cómo se llama? De lo que dicen, ¿no? De siempre de que de estos clásicos 3 artículos que siempre nos enseñan bien bonito en la primaria, ya entendí, bueno, un poco más de que esta Constitución, pues sí, ¿no? Es moderna y aparte quiere un mayor, bueno, está dándole un mayor control estatal a un mayor, y aparte se da un reconocimiento de los derechos sociales, ¿no? Que lo hacen con un fin de cortar un poco el conflicto armado, sin embargo, pues no tiene, al final de cuentas no se da eso y pues sigue, ¿no? Creo que hasta Lázaro Cárdenas. Y bueno, también a partir de esta Constitución, pues se empieza ya a dar una parte como más como nacionalista, ¿no? Yo creo que esa es la palabra. Y bueno, y bueno, Zoe, a ver, algo que me haya faltado. Sopilote, tú más o menos qué conclusiones llegas ahora ya con esto. Pues qué profundo, ¿no? Entonces, no, bueno, sí, lo que estábamos comentando es mucho sobre este auge no auge, sino que el seguimiento de un liberalismo en México, que si bien en la Constitución del 57 no se pudo emplear, se vuelve a retomar mucho en esta nueva Constitución, en donde se trata de ya no tener, una de las cosas principales es quitarle los privilegios tanto al Ejecutivo para que se creen diferentes instituciones que se encarguen de eso. Uno de los problemas o siempre de los dilemas que hubo en este Congreso a resolver fue tratar de solucionar si el país iba a seguir siendo federal o iba a ser estatal, darle privilegios a los municipios de poder tener autonomía y poder elegir sí mismos. Mi pregunta, a lo que voy, ¿realmente podríamos considerar que con esta Constitución, porque hay investigadores que dicen que con la Constitución se acaba o es el fin de la revolución y ya comienza más el desarrollo de las instituciones en México? ¿Podría ser cierto eso? Es una gran pregunta, pero no nos da tiempo de responderla. Lo que sí te puedo decir es lo que sí te puedo responder. Para que la vayan pensando en el metro. Ajá. Lo que sí les puedo responder es que lo que siguió después, como ya sabemos, es que Carranza fue asesinado y lo mató Obregón y le siguieron ¿con una mano? A fuerzas. Oye, sí estaba rudo, con una mano se lo echó. Qué chingón, ¿a poco no? A fuerzas. Pero bueno, obviamente la historia de la Revolución Mexicana sigue y continuará hasta la institucionalización ya de un partido. Con las películas de Antonio Aguilar. Y más, que van a hacer el mito, ¿no? De Antonio que es la Aguilar. Revolución Mexicana. Sí. Es que tú nada más vistes a Antonio Aguilar, estás enamorado de él como te enamoras de medio mundo, ¿Nunca pero viste no. las del Indio Fernández y las de... No, porque no ves que está enamorado de Tizoc y Bueno, compañía. Bueno, ya. En fin, a ver, a ver, ahora danos las redes sociales para... Bueno, pues recuerden que nos deben de seguir en las redes sociales. Nos deben. Los invitamos a que nos sigan. Por favor, a que nos sigan y que también nos comenten. Si ustedes saben sobre el tema, también los invitamos a que nos digan qué datos no hemos buscado o cosas curiosas que ustedes quieran comentarnos sobre los temas que estamos trabajando. ¿En dónde? En Facebook, Aquelarre de la Historia. En Twitter, Aquelarre-H. Y correo Gmail. aquelarredelahistoria@gmail.com. Y recuerden que ya estamos en YouTube, igual en Aquelarre de la Historia, y por supuesto en FIB Radio, que es en vivo. TV, en vivo. Y recuerden que tenemos talleres, todavía hay inscripciones para los talleres de aquí del Faro de Indios Verdes. Serigrafía, canto, locución. Va a haber uno de guitarra, ¿no? Hay de todo. No, de todo. Todo. Bueno, Parry, ¿con qué nos despedimos? Con un adiós, ¿no? Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bye. Puedes oír el programa completo en Mixcloud. En la descripción aparece el enlace.